Gloria a Dios. Y lo que el Señor me daba anoche es hablar sobre la gracia del Señor, que muchas veces no entendemos cuál es esa gracia infinita que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y en verdad, si tenemos que buscar un ejemplo para ver cuál es la gracia del Señor, yo creo, en mi opinión, que la vida de Pedro, en verdad, vivió esa gracia. La vida de Pedro y los apóstoles, pero especialmente Pedro, vivió esa gracia del Señor. Esa gracia, ese regalo no merecido que cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance, tenemos en nuestra mano. Amén, dice su palabra que cuando el Señor Jesús resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Así que Él nos dio el perdón, Él nos dio el poder de arrepentirnos y poder recibir esa gracia dentro de nuestros corazones. Así que la palabra de Dios en Lucas 5, del 1 al 6, que habla de Pedro cuando por primera vez el Señor se le presentó a Pedro. Lucas 5, del 1 al 6. Gloria a Dios. Y en verdad le confieso, hoy me puse un poco nervioso cuando el pastor me llamó y me dijo que estaba descompuesto. Saben que el pastor está descompuesto, amén. Así que en sus oraciones oren por él, para que no le guste más las cosas dulces. Gloria a Dios. Así que le digo que me puse un poco nervioso. No soy de ponerme nervioso cuando tengo que predicar su palabra, pero bueno, era como algo que... Pero después, bueno, el Señor ya con las alabanzas, ya el Señor ministró mi vida. Lucas 5, del 1 al 6, dice: aconteció que entrando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpa sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea que ya estaban entregados. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces en su red. Y aquí es cuando lo llama por primera vez a Pedro. Y le dice a Pedro que ya no va a ser más pescador de pescados, sino que lo va a hacer pescador de hombres. O sea que ya le dio el ministerio a Pedro. Ya le dijo lo que Pedro tenía que hacer. Ya le dijo ya de antemano que él era el elegido, el apóstol elegido para que lo siguiese al Señor Jesús. Lucas 22, 31 al 34. Simón Pedro junto con sus discípulos estuvieron junto a Jesús 3 años y medio aproximadamente. Y los discípulos vieron todos los milagros que Jesús hacía, todas las cosas que el Señor Jesús hacía, amén. Dice su palabra que ni aun los libros podían ser escritos de todas las cosas que el Señor Jesús hizo. Pero nos dejó esta porción, nos dejó esta parte, su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos entender y creer quién es el Hijo de Dios, el propósito de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino también para el mundo. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 del 31 en adelante: dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor Jesús le dice a Pedro
le dice a los discípulos y a Pedro que él tiene que pasar por la muerte, él tiene que sufrir, él tiene que ser crucificado. Para que se cumpla el propósito, el Señor Jesús tiene que morir. Y esto se lo dice a Pedro. Fíjense que a pesar de que estuvieron 3 años y medio, todavía los discípulos no habían entendido cuál era el propósito del Señor Jesús. No habían entendido que el Señor Jesús tenía que morir crucificado, tenía que morir para que se cumpliese toda la palabra que estaba escrita desde los antiguos, amén, desde los antiguos que escribieron, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Y sin embargo es como que estaban todavía sin creer o sin entender cuál era el propósito del Señor Jesús. Y tal es así que Pedro le dice: Señor, si vos te arrestan, yo me voy contigo, a mí no me interesa, si a vos te matan, yo también me entrego, que me maten a mí también. Y Jesús le dice, como que lo baja de un ondazo, ¿no? Le dice: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y el Pedro, yo creo que en ese momento dijo: no, Señor, estás equivocado. Muchas veces le decimos al Señor que está equivocado, ¿eh? Muchas veces decimos: no, justamente yo. No, vos sabés, Señor, que yo te voy a seguir hasta el final. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Esto es más o menos lo que Pedro hacía cuando lo seguía al Señor. En Juan, capítulo 21, del verso 1 en adelante, que dice que el Señor se le aparece a los discípulos. Juan 21, del 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Recuerden que aquí el Señor Jesús ya había muerto, ya había sido sepultado y había resucitado, y ya estaba caminando nuevamente entre sus discípulos, entre la gente. Dice: estaban junto Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ahora fíjense, ¿no? El Señor había muerto, había resucitado, ya estaba caminando nuevamente sobre el suelo de tierra, y sin embargo los discípulos todavía estaban sin entender absolutamente nada. Recuerden que cuando resucitó el Señor, ellos también fueron testigos de que esa tumba estaba vacía. Pero sin embargo todavía no habían entendido el propósito del Señor Jesús. Así que Pedro estaba ahí y dice: me voy a pescar, listo, ya está, el Señor no viene más, murió, se fue, habrá sido un profeta más, no sé, pero yo me voy a pescar. Y los discípulos dijeron: y bueno, vamos todos también, si total, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya habíamos dejado todo, dejamos a nuestra familia, hemos quedado sin nada y bueno, vamos a pescar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sin ver lo que el Señor Jesús tiene para con nosotros, y decimos: más, sí, Señor, ya, ¿cuántos años hace que voy a la iglesia? ¿Cuánto hace que estoy en la iglesia y todavía no hice nada, todavía no hago nada? Tengo promesa tuya, tengo promesa, pero más, sí, yo me voy a la casa de nuevo, yo me vuelvo otra vez a donde estaba antes. Sí, total, Señor, tú ya no estás, ya no me escuchas, tú, Señor, ya no estás conmigo. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Nos perdemos esa esperanza de que el Señor Jesús cumple con las promesas que nos dio al principio cuando nosotros nos entregamos al Señor. En ese primer amor, como se conoce, ¿no? Cuando conocemos el primer amor del Señor y decimos: sí, Señor, te voy a servir y voy a ir todos los días a las reuniones y voy a ir y voy a estar y voy a cantar y voy a barrer y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a llegar a hacer allá y acá el otro. Pero pasa el tiempo y es como que esas cosas no se dan porque el Señor nos tiene que procesar. Por supuesto, el Señor no nos puede poner en un lugar en donde recién lo conocimos, porque vamos a hacer un desastre. Así que el Señor primero nos tiene que procesar, nos tiene que enseñar, nos tiene que moldear. Y a veces ese proceso a nosotros se nos hace largo y decimos: pero ¿cuándo me van a llamar? ¿Cuándo me llamará Hernán para cantar? ¿Cuándo me llamará para tocar la guitarra? ¿Cuándo me llamará para esto? ¿Cuándo me llamará el pastor para predicar?
¿Cuándo me llamarán para poder, aunque sea, acomodar las sillas o para barrer o para lo que sea? Y vamos perdiendo ese entusiasmo que teníamos en nuestro primer encuentro con el Señor Jesús. Y eso es como nos va apocando, ¿no? Y entonces nos volvemos otra vez a donde estábamos antes, pero resulta que volvemos a donde estábamos antes y nos va peor. Porque dice la palabra que ellos volvieron a pescar y no pescaron nada. Es como si yo tengo negocio y lo dejo el negocio porque no me gusta y me doy cuenta que ya no puedo más y vuelvo al negocio y abro la puerta y no entra nadie y no viene nadie. Un bajón terrible, porque digo, al final estaba con el Señor, no pasaba nada, vuelvo otra vez acá y no pasa nada. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿para qué sirvo? ¿Cuál es nuestro propósito? Y así hicieron los discípulos. Se fueron y no pescaron absolutamente nada. Dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora fíjense, el Señor Jesús, a pesar de que los discípulos lo habían abandonado esa noche cuando a Él lo arrestaron y lo habían dejado solo, Pedro, que se va y lo sigue de lejos, y las personas lo conocen que era uno que estaba con Jesús, y Pedro lo niega 1, 2, 3 veces, y estando ahí, dice la palabra en uno de los libros que Jesús lo mira a Pedro cuando lo negó por tercera vez. ¿Y cuántas veces nos pasó a nosotros que negamos al Señor Jesús? A lo mejor con nuestros actos, a lo mejor con nuestra forma de ser. Por ahí negamos a Jesús. Negamos que somos distintos a este mundo. Negamos de que Cristo, aquel que murió y resucitó, vive por fe en nuestro corazón. Y Pedro hizo esto. Lo negó, cantó el gallo, se arrepintió, lloró amargamente, pero sin embargo el Señor Jesús los vino a buscar nuevamente. Y aquí quiero hacer énfasis en la gracia del Señor, ese regalo no merecido. Porque cuántas veces el Señor Jesús te vino a buscar a pesar de que tú le diste la espalda. Cuántas veces el Señor Jesús nos vino a buscar a pesar de que le dimos la espalda. ¿Cuántas veces el Señor Jesús me vino a buscar a pesar de que yo le di la espalda? ¿Y cómo le di la espalda? Congregándome, asistiendo a la iglesia, pero sin embargo cuando salía de este lugar no hacía absolutamente nada de lo que el Señor decía. Y el Señor tuvo que procesarme, el Señor tuvo que sacudirme, el Señor tuvo que hundirme. El Señor tuvo que enseñarme de que lo que estaba haciendo no estaba bien, de que lo que estaba haciendo no era lo que Él quería para mi vida. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces negamos al Señor Jesús a pesar de que nos congregamos y a pesar de que servimos? ¿Cuántas veces nos pasa que cometemos errores, que metemos la pata y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, sí, ya fui a la iglesia, bueno, pero después cuando estoy en la casa, o cuando estoy en el trabajo, o cuando estoy acá, o cuando estoy allá, y no demostramos con nuestra vida que el Señor Jesús salvó nuestras vidas, que el Señor Jesús quiere que nosotros cuando partamos de este mundo estemos delante de su presencia, como hizo con el ladrón cuando estaba crucificado al lado de Él. Ese ladrón que estaba crucificado al lado de Él, ¿cuántas veces fue a la iglesia? ¿Cuántas veces dijo, Señor, perdón? ¿Cuántas veces predicó? ¿Cuántas veces hizo lo bueno? Solamente se arrepintió, solamente reconoció de que ese hombre que estaba crucificado en el medio tenía algo especial. Entonces le dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Y el amor y la misericordia de Dios y esa gracia, ese regalo no merecido que Dios tiene para con cada uno de nosotros,
fue que le dijo a través de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos de nosotros que conocemos al Señor, que nos reunimos, que venimos, que nos gozamos, que cantamos, que alabamos? Entonces, ¿cuánto vale esa promesa, esa gracia, ese regalo no merecido que tenemos en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que salir de este lugar y ser distintos? ¿Por qué tenemos que salir de este lugar y compartir las cosas del mundo? Estamos en este mundo, vivimos en este mundo, compartimos muchas cosas de este mundo, pero hay cosas de este mundo que son realmente malas y muchas veces las compartimos. Pero esa gracia, ese regalo no merecido, es la que nos trae domingo a domingo, jueves a jueves, sábado a sábado, a venir a alabar y glorificar su nombre. Porque dentro de nosotros el Espíritu Santo nos dice que necesitamos de Él. Necesitamos estar unidos. Necesitamos, porque su palabra lo promete. Oh, qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré en el medio. Y Él se goza cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía, compartimos, no sé, una cena, una fiesta, la iglesia. Él se goza porque nos ama, porque nos da esa gracia, a pesar de que no lo merecemos. Él nos da esa gracia, Él nos renueva, Él nos conforta. Sigue diciendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Este era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mira lo que hace Jesús con tu vida. Fallamos, cometemos errores, pecamos, pero sin embargo el Señor nos vuelve a llamar desde la orilla. Y no solamente que nos llama, sino que tiene preparado el desayuno para nosotros, sino que tiene preparado el alimento que a nosotros nos hace falta, que es su palabra. El Señor no se fijó de que Pedro lo había negado 3 veces, no se fijó de que los discípulos lo habían dejado solos, sino que los fue a buscar otra vez, porque había propósito con esos discípulos. Porque tenían que escribir todavía el Nuevo Testamento, que nos iba a dejar a cada uno de nosotros, para que podamos comprender y entender y creer de que Jesucristo es el Señor. Así hace el Señor Jesús con tu vida, así hace el Señor Jesús con mi vida. Por esa gracia, ese regalo no merecido, te viene a buscar nuevamente y te dice: ¿me amas? Fíjese que a Pedro le preguntó: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por cada una de las negaciones que Pedro hizo, el Señor le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor te pregunta: hijo mío, ¿me amas? ¿Me amas más que a esto? ¿Me amas más que al mundo? ¿Me amas más que a tu familia? ¿Me amas más que todo esto que yo te di? ¿Cuál es la respuesta delante del Señor?
¿Cuál es tu respuesta delante del Señor? ¿Vas a echar mano de ese regalo no merecido que es la gracia de que el Señor Jesús te está llamando y te preparó alimento fresco, abundante para tu vida? Que preparó alimento fresco, abundante para tu familia, que preparó alimento fresco, abundante para aquellos que tú estás orando con fervor para que puedan conocer a Cristo. Si verdaderamente entendemos de que esa gracia está para con cada uno de nosotros, vamos a entender cuál grande e inmenso es el amor y la misericordia de Dios para nosotros, y que nada en este mundo nos puede apartar del amor de Dios. Es una promesa de Él. Nada en este mundo nos puede apartar del amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que creer, lo que tenemos que estar firmes y seguros, de que Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta promesa no es solamente para aquellos que creemos, sino para los que no creen. Pero está en nuestras manos poder dar el testimonio de que ese amor y esa gracia, ese regalo no merecido, también es para cada uno de ellos. Que no solamente es para nosotros, sino también es para cada uno de aquellos que no le conocen, pero que están puestos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras familias, para que puedan conocer al Señor Jesús y puedan venir a gozar de ese amor y de ese regalo no merecido. Amén. Recuerda que cuando salimos de este lugar, el Señor va con nosotros. Cuando llegamos a nuestra casa, el Señor está con nosotros. Cuando nos acostamos a dormir, el Señor está con nosotros. Cuando nos levantamos mañana, el Señor está. Cuando vamos al trabajo, el Señor está. Él no se separa de nosotros en ningún instante. Él está siempre, siempre, siempre a nuestro lado. Así que tenemos que vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Amén. Señor, gracias te damos por esta noche, gracias por tu bendición.